Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales quinto grado, bloque 4. Tema 2. El funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento. Durante el desarrollo de este tema conocerás el funcionamiento de un circuito eléctrico y reconocerás sus componentes como conductores o aislantes. Páginas 113 a 117. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Tema 2. El funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento. En los días de tormenta, ¿escuchas primero el trueno o ves primero la luz del rayo? Primero se ve el rayo y luego suena el trueno. En realidad percibes la luz del rayo y después de unos segundos oyes el trueno, sonido que aquel genera. Eso significa que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. La luz de los rayos tiene un origen eléctrico, así como varios fenómenos que estudiarás en este tema. Observamos en la imagen de la página de su libro de texto un rayo, descarga eléctrica que se produce en la atmósfera. Y aquí lo podemos visualizar. Continuamos. Medidas de seguridad. Un gran número de accidentes los provoca el mal manejo o la descompostura de aparatos eléctricos, por lo que es importante atender las siguientes medidas al trabajar con electricidad. Asegúrense de hacer estos experimentos con vigilancia y ayuda del maestro o de sus padres. Sigan las instrucciones que se les indiquen. Si tienen dudas, pregunten. Avisen inmediatamente si se presenta cualquier tipo de accidente, por muy pequeño que sea. No hagan experimentos con la corriente eléctrica de los enchufes. Háganlo solo con pilas. La energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de aparatos. Se desplaza a través de materiales como los cables, llamados conductores, y se pueden producir en plantas generadoras de corriente. En la actividad anterior, la fuente de energía eléctrica es la pila que genera electricidad. Los circuitos eléctricos se construyen con generadores, conductores y dispositivos como un foco o una licuadora. Si no están conectados no hay corriente y por lo tanto el foco no se enciende o la licuadora no funciona. Cuando se mantienen conectados los aparatos domésticos consumen energía eléctrica. Construye un circuito eléctrico. Construye, observa y razona. Materiales: un foco de 1.5 volts, un socket para el foco, una pila de 1.5 volts, medio metro de cable del número 16, tijeras y cinta aislante. Trabajen en equipo, corten el cable en dos partes iguales. Usen las tijeras para quitar 1 centímetro del plástico aislante de cada trozo en ambos extremos de cada cable. En las 4 puntas quedarán expuestos los alambres conductores de electricidad, uno en el extremo de uno de los cables a uno de los extremos de la pila y el otro al socket. Hagan lo mismo con el otro cable, como se muestra en la figura. Retiren uno de los cables que están conectados a la pila y observen lo que sucede. Muy bien, vamos a visualizar nuestro circuito eléctrico. Lo tenemos en pantalla, así es como nos debe de quedar. Tenemos el foco, la pila y los cables que vamos a utilizar, a los cuales, como dice la actividad, se les va a quitar 1 centímetro del cable o del plástico que cubre al metal conductor de la electricidad y colocarlos en cada extremo para poder formar el circuito eléctrico. Tenemos el cable conductor, que son estos. Contamos con la pila y con el foco. Y aquí se muestra exactamente cómo se van a colocar los extremos de cada cable, ya con el metal conductor adherido a cada uno de los extremos tanto de la pila como del socket del foco.
Muy bien, continuamos. ¿Para qué sirve cada uno de los materiales del circuito? El foco para que encienda, el socket para unir el foco con los cables y para colocar el foco. La pila es la fuente de energía del foco. El cable sirve como conductor de corriente de la pila al foco mediante el socket. Las tijeras para cortar el cable, cinta aislante para evitar cortos. Pila, generador de corriente, transforma la energía potencial en energía eléctrica que enciende el foco. Foco, consumidor de corriente. Cable conductor, une los elementos para formar el circuito. Cuando están conectados los dos cables a la pila y al foco, la corriente eléctrica está circulando por todos los componentes del circuito. ¿Qué sucede al retirar uno de los cables? No funciona, se apaga el foco ya que se interrumpe el paso de corriente y se rompe el circuito. Muy bien, una vez más visualizamos nuestro circuito eléctrico con el foco. Observamos aquí cómo están conectados los cuatro extremos, es cuando el foco está encendido. Si alguno de ellos se llega a quitar, el foco permanecería apagado porque se interrumpe la conducción eléctrica. Seguimos. ¿Qué función tiene un apagador como los que hay en tu casa? La de un interruptor que abre o cierra el circuito eléctrico, que controla el flujo de energía eléctrica y el ahorro de energía. Lo vamos a visualizar antes de continuar. Tenemos el esquema de un circuito apagado y el esquema de un circuito encendido. Lo que hace o la función que realiza el interruptor. Dice esquema de un circuito apagado. Observamos cómo se muestra abierto. Lo que hace es quitar la circulación de la corriente eléctrica. Por eso dice esquema de un circuito apagado. Aquí es donde se corta. Tenemos la pila, tenemos el hilo conductor y el foco. Al momento de abrirse el interruptor, la energía deja de circular. Y el esquema de un circuito encendido, lo observamos, no existe interrupción alguna. La circulación eléctrica continúa. Aquí tenemos el interruptor. Lo podemos observar completamente cerrado. Ahora sí, continuamos. Conductores o aislantes. Clasifica, comprueba y analiza. Materiales. El circuito eléctrico que armaron en la actividad anterior, un clavo, un trozo de madera, un pedazo de papel de aluminio, un pedazo de plástico, un pedazo de papel, una moneda, un pedazo de cartón, grafito de lápiz, un clip y una base de madera. Trabajen en equipo. Para evitar un accidente, coloquen los materiales sobre una base de madera en el momento de realizar la actividad. Usen el circuito eléctrico que armaron en la actividad anterior. Retiren uno de los extremos del cable conectado a la pila. Conecten el cable libre al clavo y toquen con el dedo opuesto del clavo el extremo libre de la pila. Realicen el mismo procedimiento con cada uno de los materiales que se mencionan en el cuadro de abajo. Vamos a visualizar nuestro cuadro. Tenemos el material, que es todo lo que mencionamos hace un momento, y donde vamos a responder si se encendió el foco, si es conductor o si es aislante el material. Iniciamos. El trozo de madera, ¿se encendió el foco? No. Por lo tanto, es aislante. Pedazo de papel de aluminio, ¿se encendió el foco? Sí. Por lo tanto, es un conductor. Pedazo de plástico, ¿se encendió el foco? No. Es un aislante. Pedazo de papel, ¿encendió el foco? No. Es aislante. Moneda, ¿encendió el foco? Sí. Por lo tanto, es un conductor. Siguiente material, pedazo de cartón, ¿encendió el foco? No.
es un aislante. Con el grafito de lápiz, ¿se encendió el foco? Sí. Por lo tanto, es conductor. Finalmente, el clip, ¿se encendió el foco? Sí. También es conductor. Una vez finalizado la tabla, regresamos y continuamos. Ya observamos qué materiales son conductores de energía y qué materiales son aislantes. Observen con qué materiales se enciende el foco, completen el siguiente cuadro e indiquen en la primera columna sí o no y marquen con una palomita si es conductor o aislante. Es lo que vimos hace unos momentos. Continuamos. Contesten la siguiente pregunta considerando los resultados del cuadro. ¿Por qué encendió el foco con algunos materiales y con otros no? Porque unos eran conductores de electricidad y otros no. Se necesitan materiales conductores para crear un circuito. Entre equipos, comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno la conclusión del grupo. Los conductores de energía, por lo regular, son materiales metálicos con excepción del grafito. En cambio, los aislantes impiden el paso de energía a través de ellos, como la madera, cartón o el plástico. Para lograr que un foco encienda es necesario que el circuito esté integrado por materiales que permitan circular la corriente eléctrica y que no interrumpan su paso. Ahora, consideren lo siguiente. Varios niños formados en círculo juegan a pasarse la pelota. De repente se integran al círculo dos adultos que no comprenden el juego, y eso interrumpe el paso de la pelota. Si relacionamos este juego con la circulación de la corriente eléctrica, ¿a qué se debe que el foco no encienda con algunos materiales? Se debe a que ciertos materiales no forman parte de los considerados como conductores y por lo tanto interrumpen la circulación de la corriente eléctrica. Los materiales tienen distintos grados de conductividad eléctrica, es decir, permiten o no el paso de la corriente eléctrica con cierta facilidad. Considerando esta propiedad, los materiales se clasifican en conductores y aislantes. Los materiales que conducen la electricidad con mayor facilidad son los metales: oro, plata, cobre, aluminio, zinc, latón, hierro, entre otros, mientras que materiales como la madera, el hule y el vidrio no lo hacen. ¿Cómo lo podemos visualizar? En las imágenes que se encuentran en la página de su libro de texto. Materiales aislantes son los plásticos, por eso recubren a los metales. Y materiales conductores como la cuchara, las pinzas, pero la parte metálica, el desarmador, la parte de metal también, el cobre y algunos otros metales. De esa manera dice que por su propiedad se caracterizan en conductores o aislantes los materiales. Seguimos. El cableado eléctrico de tu casa y tu escuela está hecho de cobre. Los electricistas utilizan guantes de carnaza y herramientas aislantes para evitar que la corriente eléctrica pase a su cuerpo y sufran un choque eléctrico, también llamado toque, que les cause daño. Otra forma de evitar accidentes con los cables eléctricos es recubrirlos con plástico. Lo vimos también aquí, cómo están recubiertas con plástico algunos metales para evitar daños al momento de trabajar con corriente eléctrica. La energía eléctrica que hace funcionar algunos aparatos que utilizamos en la casa, en las escuelas y en las fábricas proviene de distintas fuentes. ¿Conoces alguna de ellas y cómo funcionan dichos aparatos? Sí, molinos de viento o agua, presas de agua. Generan energía por el movimiento del agua o aire. Podemos observar en la misma página, en la parte inferior derecha, un reloj digital accionado por una pila. Y aquí está la imagen.
Continuamos. En las plantas o centrales eléctricas se genera la corriente eléctrica. Algunas centrales eléctricas utilizan carbón como combustible para calentar agua. El vapor que sale de los calentadores mueve las aspas de grandes turbinas y las hace girar, lo que origina que la energía calorífica se transforme en mecánica y ésta en eléctrica. La energía obtenida así se distribuye a través de conductores para que llegue a los hogares, fábricas, establecimientos y demás lugares donde se requiere. Presa hidroeléctrica Texolo, Xico, Veracruz. Es la imagen que está en la parte superior derecha de la página de su libro de texto. Central Eléctrica de México es la segunda imagen que tenemos en la página de su libro de texto. Y procedimiento para restablecer el ritmo cardíaco con el uso de energía eléctrica. Lo vemos representado en la tercera imagen de la página de su libro de texto. Un dato interesante. El corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Esta acción la percibimos como latidos. En algunas personas, por problemas de salud, el corazón deja de latir y con esto puede sobrevenir la muerte. En algunos procedimientos de emergencia por paro cardíaco se emplea un aparato que libera una descarga eléctrica controlada en el pecho del paciente, misma que puede restablecer el latido de su corazón. Este aparato se llama desfibrilador. El uso de este aparato es seguro para el operador capacitado y para el paciente, siempre y cuando se use siguiendo las instrucciones del fabricante y del médico, y se aplique adecuadamente. Con esto finalizamos la actividad de su página del libro de texto, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes y puedan desarrollar las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto, o con más papás para que puedan ayudar a sus hijos a resolver las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.